General de la Corporación, por el cual comunica que la Cámara de Diputados acogió la solicitud de la Comisión de Salud en orden a que el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de oferta de servicios funerarios y obligaciones de los cementerios particulares, boletín 14.464-11, sea remitido a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación en calidad de comisión técnica. Eso es todo, presidente. Gracias, don Juan Carlos. Estimadas diputadas y diputados, la presente sesión tiene por propósito abordar las siguientes materias. Punto número 1, por una parte, conocer los resultados de la última encuesta CACEN, que arrojó un retroceso de varios años en la lucha contra la pobreza. Y en el punto número 2, tratar varios temas vinculados con la vivienda, a saber, a la disponibilidad de un banco de suelos para dar solución a la demanda habitacional de los comités de allegados y de particulares, y vinculado a lo anterior, a analizar de qué manera los ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Desarrollo Social y Familia pueden, mediante un trabajo en conjunto, facilitar la postulación y la obtención de la casa propia. B, requisitos de postulación a los programas de habitabilidad y de mejoramiento de techos. C, disponibilidad de programas para solicitar los problemas de aislamiento térmico, particularmente tratándose de viviendas de autoconstrucción, habitadas por adultos mayores que carecen de recursos para financiar tales reparaciones. Y D, requisitos para postular a la tarjeta de banco de materiales. Y por último, las alternativas de solución para las entidades de gestión inmobiliaria o las entidades patrocinantes que han quebrado o presentan dificultades de distinta naturaleza. Respecto al punto número 1 de la tabla, ha sido invitada la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Carla Rubilar, y en el punto número 2 al señor ministro de Vivienda y Urbanismo, don Felipe Ward. Por lo tanto, se establece también que en este punto, sobre todo por la presencia del señor ministro, tenemos invitados algunas organizaciones, en este caso de la región de O'Higgins, y lógicamente la idea es partir seguramente con un breve informe de lo que nos puede entregar la subsecretaria, que me dicen que ya está en la sala virtual. Subsecretaria Alejandra Candia, ¿está por ahí? Hola, estamos sin audios de parte suya. Hola, presidente, ¿cómo está usted? Bien, un gusto saludarla. Igualmente. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Entiendo que en esta sesión la idea es poder abordar los resultados preliminares que tenemos de la encuesta CACEN. Así es. Sí, y es una inquietud que la semana pasada en la sesión se planteó, producto de que recién había sido publicado el informe del retroceso que ha sufrido nuestro país en materia de la encuesta CACEN, y la idea que en la Comisión de Desarrollo Social había interés de conocer de primera fuente cuáles son los antecedentes que nos pueden aportar desde la Subsecretaría de Desarrollo Social. Sí, presidente. Bueno, si usted me permite compartir. Sí, don Juan Carlos. ¿Quiere compartir para que...? O si le... disculpe. Subsecretaria, ¿le podría...? Como la idea que esta exposición que usted puede hacer tenga relación con las consultas que han hecho los parlamentarios, una de ellas tiene que ver para que usted también pueda contestarla, la va a hacer el diputado Jaime Naranjo. El diputado Naranjo tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Subsecretaria, bienvenida. Mire, una consulta súper simple. Todas las personas que no tenían ficha de registro social de hogar y que hicieron su ficha en el mes de mayo, hasta la fecha no tienen respuesta. ¿Acaso han sido acogidos o no al beneficio del IFE? ¿O que acaso su encuesta estuvo bien hecha? Todavía no tienen una respuesta, ni sí, ni no, ni nada. Estamos hablando de personas que hicieron su ficha de registro social de hogar porque no tenían en mayo. A mediados de mayo, estamos a mediados de julio, es decir, han pasado 2 meses y aún el Ministerio de Desarrollo Social no les contesta absolutamente nada. Gracias, diputado Naranjo. Subsecretaria. Presidente, por su intermedio, muchísimas gracias. Señalar, podemos referirnos también a los temas del ingreso familiar de emergencia, pero no guarda relación alguna con los resultados de la encuesta CACEN. Como usted prefiera, si quiere hacemos una sesión respecto al ingreso familiar de emergencia, que es la pregunta del diputado Naranjo, que con gusto puedo responder, o podemos hablar sobre los resultados de la encuesta CACEN. Sí, la idea era
dentro de los temas que se abordaron también, esto que plantea el diputado Naranjo es un tema igual recurrente, subsecretaria. Por lo tanto, Lo hay tengo mucha gente que clarísimo, quiere saber. presidente, y es por ¿Sí? eso me ofrezco totalmente a poder abordar los temas del ingreso familiar de emergencia, si usted lo estima conveniente, pero entendía yo que esta sesión tiene que ver con los resultados de la encuesta CACEN. Y la tiene encuesta usted razón. CACEN no está relacionado con la pregunta del Pero dada su diputado presencia, Naranjo. subsecretaria, disculpe, dada su presencia y también lo atingente del tema es que la idea también es que seguramente hay mucha gente que está esperando respuestas con respecto a lo que sucede a las postulaciones o a la inscripción o a la solicitud del registro social de hogares. Encantada, presidente, como siempre, de atender todas sus consultas. Partamos por donde usted quiera. Su secretaria es una pregunta tan simple, pero tan simple, ¿por qué no la puede contestar ahora? Y después entran al tema del CACEN. Conteste por qué el Ministerio de Desarrollo Social no le ha contestado a la gente que en el mes de mayo, que no tenía ficha de registro social de hogar, la hizo. Han pasado 2 meses y resulta que no saben si han sido beneficiados, no han sido beneficiados, si recepcionaron la ficha de registro social. Es una respuesta tan simple. Contéstela, subsecretaria, y no se evada la pregunta diciendo que usted venía preparada para la CACEN. Usted perfectamente puede contestar la pregunta. Gracias, diputado Naranjo. Subsecretaria, con respecto al punto, por favor, para que la idea también es conocer el informe que ustedes pueden entregar de la encuesta CACEN, pero también es fundamental también responderle a los ciudadanos que están siguiendo esta transmisión. Sí, presidente, en ningún caso he dicho que no voy a contestar la pregunta, solo quería atender la pregunta a usted, presidente, como direccionando la sesión, que era lo que pretendía, se quería ver primero, pero como el diputado Naranjo, por su intermedio, presidente, hizo una relación entre la encuesta CACEN y la solicitud de registro social de hogares, me parecía muy pertinente aclarar la no relación entre ambos temas y poder responder a su pregunta. Respecto a la pregunta del diputado Naranjo, presidente, me parece importante señalar de que nosotros, tal como usted sabe, la ley que trabajamos en conjunto con el Congreso de la mano, tenemos abierta la posibilidad, ¿cierto?, de que aquellas familias que no tenían registro social de hogares y que aparezcan en el registro hasta el mes de septiembre de este año puedan recibir el ingreso familiar de emergencia de manera retroactiva. Si solicitaron el registro social de hogares, ¿ya?, y no aparecieron en los primeros días de junio, que es importante destacar de que si solicitaron el beneficio de junio y no tenían todavía registro, si aparecen en el registro de julio, van a poder recibir el pago de julio, cuyo proceso de solicitud cerró el 18 de este mes de julio y van a comenzar los pagos a fines del mes de julio. Y le sugiero al diputado Naranjo, por su intermedio, presidente, en general las solicitudes del mes de junio, cerca de 500.000 solicitudes, si mal no recuerdo, están ya con RCH de julio y por ende van a recibir pagos de junio y de julio. Si hay alguna solicitud que el diputado Naranjo tenga en particular aprehensión, duda respecto a personas que hayan solicitado el RCH que todavía no tengan cartola, lo cual me parece muy extraño, que encantados como siempre de poder recibir los RUT de aquellas personas para poder hacer un chequeo de la situación en la que se encuentran, de si el retraso tiene que ver con que hay traspaso de personas de un hogar a otro, si no es un registro social nuevo. Generalmente cuando hay menores los procesos son más largos porque hay normativas legales que no pueden ser soslayadas por los municipios ni por nosotros, pero lo más importante a transmitir acá es la certeza de que cuando las familias aparezcan en el registro con cartola van a poder recibir de manera retroactiva, tal como lo dispone la ley, su ingreso familiar de emergencia desde que este fue solicitado. Ok. Entonces, diputado, si tiene antecedentes después para que lo podamos aportar. Perdón, presidente, vamos a esperar a que a esa gente le llega el IFE a fines del mes de julio para saber qué pasa con ellos. Ok. Su secretaria. Diputado Naranjo, le aprovecho a señalar inmediatamente por su intermedio, presidente, que las familias recibirán el IFE de julio y de junio, si es que lo solicitaron en junio, si es que tienen cartola en julio. Entonces, lo que yo le sugiero, diputado Naranjo, es que si todavía no tienen cartola, nos haga llegar los RUT, porque si no hay cartola de julio, no van a recibir el pago de julio. Entonces, a mí lo que me interesaría saber, para poder conocer los casos en particular y poder dirigir nuestro apoyo, como siempre lo hemos dispuesto, es poder recibir información de familias que aún no tengan cartola y no han recibido, por ende, y sin cartola no van a poder recibir su pago de julio y lo van a recibir cuando aparezcan con cartola de manera retroactiva.
Entonces, para poder ver qué está pasando en caso que no tengan cartola del registro social de hogar. Subsecretaria, tiene la palabra sobre la encuesta CACEN, por favor. Muchas gracias, presidente. Tal como le solicitaba, si acá nos va a permitir, Rocío, ¿tú estás compartiendo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, muchas gracias por habilitar a Rocío Geria, que me acompaña, parte del equipo, para poder revisar los resultados. Nosotros, tal como usted sabe, presidente, tuvimos aprovecho de excusar a la ministra, que no pudo asistir a esta sesión, pero tal como usted sabe, presidente, nosotros hicimos, ¿cierto?, por intermedio del gabinete de la ministra, el mismo día que se entregaron los resultados para que pudiesen conocer de primera fuente, ¿cierto?, los resultados de la encuesta CACEN, una reunión extraordinaria con los diputados que pudieron asistir de la comisión. No obstante lo anterior, sabiendo que algunos de ustedes por temas de agenda no podían asistir, encantados de venir a entregar estos resultados, conocer de primera fuente al menos la primera bajada y que cuenten con nosotros para cualquier pregunta o duda que surja a partir de resultados que se puedan seguir mirando y poder seguir trabajándolos como ustedes, como ha sido la tónica de trabajo del Ministerio con esta comisión desde el primer día. Vamos a la primera lámina. Primero, obviamente, contarles de que esta encuesta CACEN, como ustedes muy bien saben, es una encuesta de hogares, es la encuesta de hogares más importante de Chile, es la encuesta más grande que tiene el país después del censo. Los censos se hacen cada 10 años, esta encuesta de hogares se hace cada 2 o 3 años, y por razones que vamos a ver más adelante, este proceso de levantamiento, ¿cierto?, estaba programado para, como ustedes muy bien saben, a la hora de la discusión presupuestaria para el año 2019, la última CACEN se había entregado el año 2017, para el año 2019, y es un proceso cuya preparación dura 2 años. Nosotros ya estamos trabajando para el proceso de CACEN 2022, estamos trabajando para dejarlo obviamente cerrado los procesos que quedan. Contarles, ¿cierto?, de que siendo un proceso que dura 2 años, nosotros estábamos a punto de salir a terreno en octubre del 2019, y porque es una encuesta que además, por levantar ingresos, se toma siempre en el mismo momento del año. ¿Ya? Se toma entre los primeros días de noviembre o fines de octubre y hasta los últimos días de enero o primeros días de febrero. No se puede traslapar el proceso porque si no, no tendría un levantamiento de ingresos consistente con los periodos anteriores. Se realiza desde el año 1990 y es una política más bien de Estado, con varios actores involucrados, no solamente a solas desde el Ministerio. ¿Por qué todo este preámbulo es importante? Porque estábamos a punto de salir de terreno en octubre de 2019, proceso lanzado, encuestadores capacitados, etcétera, y como ustedes muy bien saben, ocurrieron los hechos que bien conocemos de octubre del 2019. Nosotros contamos con un panel de expertos que es un proceso, un acompañamiento histórico de este proceso de levantamiento, y el panel nos recomienda, dado por motivos de seguridad y de calidad de la cantidad de respuestas que se podían obtener dados los hechos que estaban ocurriendo en nuestro país, postergar CACEN 2019 y postergarla un año completo. ¿Por qué un año completo? Porque no se puede postergar un par de meses por las razones antes ya señaladas. En ese contexto estábamos ya trabajando para poder empezar a levantar CACEN 2020, y ya a principios del 2020 empezamos a ver las primeras luces de la pandemia y tuvimos que adaptar un proceso presencial. No sé si alguno de ustedes ha sido encuestado por CACEN. Es una encuesta que dura alrededor de 1 hora dentro del hogar, porque recorre varios ámbitos de las familias, y es en ese sentido que tuvimos que poner a disposición el levantamiento de la experiencia internacional, el levantamiento, ¿cierto?, de la experiencia de lo que estaba pasando con las encuestas a nivel nacional, producto de que sabíamos que había mucha incertidumbre respecto a la posibilidad de estar en octubre de 2020 1 hora presencialmente dentro de una casa encuestando, entendiendo que la salud de los encuestados y los encuestadores iba a ser la primera prioridad. Es así como, siguiendo la experiencia internacional, esta encuesta cambia a una modalidad de carácter no presencial, sino que mixta secuencial, donde hay un precontacto previo muy breve, de 5 minutos, para poder tener un levantamiento del número telefónico, el contacto y un agendamiento de llamado, un cuestionario telefónico de no más de media hora, lo que nos obliga, y voy a lo de la lámina, a ajustar esta encuesta a un levantamiento en las temáticas que están ahí, que es básicamente el centro en la medición de la pobreza por ingresos, la distribución de los ingresos de los hogares,
la recepción de subsidios monetarios para poder medir pobreza por ingresos y también el levantamiento de algunas carencias que componen la pobreza multidimensional, que son posibles de levantar mediante esta metodología mixta secuencial bajo la cual fue levantada CACEN. Vamos a la siguiente. Tal como les decíamos, esta es una política de Estado, que el Ministerio está a cargo, ¿cierto?, de este proceso, de enmarcar este proceso en una serie de actores. El Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, que dirige David Bravo, es quien le estuvo a cargo del levantamiento. El INE estuvo a cargo del diseño muestral, la estimación de los errores y la construcción de los factores de expansión. CEPAL, como siempre, a cargo de la medición de la pobreza por ingresos. La pobreza no se calcula en el Ministerio, ni este año ni nunca. Siempre esto lo hace CEPAL. OFI, a cargo de la validación de la medición de carencias. PNUD, a cargo del acompañamiento del proceso completo, y un panel de expertos expertos en materia de no solamente encuesta, usuarios de CACEN, representantes de la sociedad civil, expertos que nos acompañaron durante todo el proceso y pudieron en las decisiones que se fueron tomando. Vamos a la siguiente. Ahí están los integrantes del panel: Berta Teitelboim, Denise Falk, Marcela Perticará, Osvaldo Larrañaga, Leonardo Moreno, Pablo González, Pablo Marshall, y fue coordinado por Ignacio Larrazábal. Vamos a la siguiente. Y nos acompañó en las decisiones que ya les señalábamos, que es postergar CACEN 2019 en primera instancia, y luego la decisión de, en vez de volver a postergar, que era una alternativa dada la imposibilidad o la alta probabilidad de imposibilidad de un levantamiento presencial, un acompañamiento en esta decisión de medir, pero medir ajustado a la situación sanitaria en la que se encontraba el país, y obviamente con las reducciones que implicó, los cambios que implicó en la encuesta, producto de la factibilidad de medir en este contexto sanitario tan complejo. Vamos a la siguiente. Tal como les decíamos, el centro de esta medición estuvo en la pobreza por ingresos, en un levantamiento de la pobreza por ingresos totalmente consistente con la metodología ocupada, ¿cierto?, durante todo este tiempo, para no tener ninguna alteración en ese sentido. Vamos a la siguiente, lo cual fue, trabajado con CEPAL y con el panel de expertos. Vamos a la siguiente. Yo creo que acá es importante desde el punto de vista del levantamiento mismo. Hicimos un levantamiento donde hubo una parte presencial muy pequeña, de 5 minutos, para establecer contacto con la familia, explicar la importancia de CACEN. Esto lo hace el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, bajo estrictos protocolos que validó MinSal y la Organización Mundial de la Salud también, desde los procesos de encuesta, que nos permite hoy día con mucha tranquilidad decir que los 705 encuestadores que estuvieron en terreno haciendo este pre-levantamiento antes de los llamados telefónicos, así como los 137 días de trabajo, no hubo ningún contagio de ni encuestados ni encuestadores. Así que eso también, para poder transmitir en el fondo la tranquilidad de que los procesos fueron realizados en este sentido con bastante éxito. Vamos al siguiente. Vamos a la siguiente. Esto es el número de hogares encuestados, y acá van los principales resultados, que es lo que queremos compartir con ustedes. Como bien saben, ¿cierto?, la pobreza por ingresos, vamos a la siguiente, que ahí se ve el número, pero queremos ver en la tendencia. La pobreza por ingresos que entregó CEPAL, en base al levantamiento que fue realizado, es una pobreza por ingreso de 10,8% y una pobreza extrema de 4,3%, por sobre la pobreza por ingresos de 8,6% y 2,3% de la pobreza extrema. Anda la anterior un poquito, Rocío. Respecto a números, estamos hablando de que más de 2 millones de personas que viven en Chile y más de 830.000 personas que viven en Chile están en situación de pobreza por ingresos o pobreza extrema, respectivamente. Vamos a la siguiente. En cuanto a la situación de la pobreza rural y urbana, transmitir de que se mantiene la brecha entre rural y urbano, y siempre la pobreza rural termina siendo mayor que la urbana, y como se ve en la siguiente, en la pobreza extrema, tanto urbana como rural, vamos a la siguiente, se ve un alza considerable, que tal como veremos a continuación está muy explicada en una reducción sustantiva de los ingresos del trabajo de las familias que representan la realidad nacional. Desde el punto de vista regional, es muy importante transmitir acá de que este promedio que se ve ahí de 10,8%, se ven alzas sustantivas, denme un segundo, para poder leerles la significancia, por sobre el promedio de manera
de manera estadísticamente significativa, está por sobre este 10,8% las regiones de Tarapacá, la región de Ñuble, región de Biobío y región de la Araucanía, y por debajo del promedio la región metropolitana, Aysén y Magallanes. Vamos a la siguiente, y ahí se ve, yo creo que esto es algo bien importante, de las 16 regiones, desde el punto de vista estadístico, aumentaron su tasa de pobreza 6 regiones, las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana y Magallanes. Todos los demás aumentos no son estadísticamente significativos, que en simple es que la pobreza se mantuvo, no obstante se vean aumentos en los números, pero en las regiones, tal como les decía, de Arica y Tarapacá, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, región metropolitana y Magallanes, la pobreza sufrió un alza. Es muy importante destacar, lo hemos conversado en otras ocasiones, el cambio que sufrió en términos de ranking la región de Tarapacá. La región de Tarapacá en materia de pobreza por ingreso estaba en el lugar 12, hoy día está en el tercer lugar de pobreza por ingresos, lo cual está muy explicado, como les puedo contar, por una caída importantísima en los ingresos del trabajo de los más vulnerables. Vamos a la siguiente. La pobreza extrema está esta tasa de 4,3%, más de 800.000 personas están por sobre el 4,3% de manera estadísticamente significativa, las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, la Araucanía, y por debajo la región metropolitana, Aysén y Magallanes. Vamos a la siguiente. Acá se ve que 12 de las 16 regiones aumentaron su tasa de pobreza extrema, excepto las regiones de Atacama, Coquimbo, Ñuble y Los Lagos. El resto de las regiones aumentó, y nuevamente destaca la región de Tarapacá, que como se veía en la lámina anterior, muéstrame la anterior un poquito, Rocío, la región de Tarapacá pasa al primer lugar en tasa de pobreza extrema, nuevamente muy explicado por una caída sustantiva en los ingresos del trabajo de dicha región, que si bien hubo un aumento de los subsidios, como vamos a ver más adelante, esto no logró contener el aumento de los ingresos, la disminución de los ingresos de los hogares. Vamos a la siguiente. Respecto a los indicadores de distribución del ingreso, contar acá que estos dan cuenta de que la pandemia, esto es una CACEN 2020 en pandemia, por todo el preámbulo que yo les hice previamente, es muy importante señalar de que, tal como se ve acá, la CACEN 2020 en pandemia muestra que la realidad de los ingresos de los hogares, tal como se ve en el aumento de la pobreza por ingreso, caen sustantivamente sus ingresos del trabajo. Cuando uno ve los ingresos del trabajo de la familia, ve que todos los quintiles de ingresos disminuyeron sus ingresos del trabajo, y con mucha más fuerza los quintiles de más bajos ingresos, que nos llevan a estos indicadores de distribución del ingreso bastante negativos respecto, ¿cierto?, a los años anteriores. Y nos vamos a dos más. ¿Qué tal como se ven dos láminas más? Cuando uno mira el ingreso monetario, que sí contempla los subsidios monetarios que fueron entregados por el Estado, tanto los subsidios monetarios permanentes como el pilar solidario, como las ayudas, específicamente IFE y bono COVID durante 2020, permiten contener, más no revertir, ¿cierto?, esta importantísima caída en los ingresos del trabajo. Es importante destacar que CEPAL calculó también, así como calculó la pobreza por ingresos, calculó también la pobreza por ingresos sin ayuda, y ese 10,8 habría sido 13,7, y ese 4,3 habría sido 5,9%. Esos son los principales resultados. Lo que viene más adelante, ¿cierto?, una explicación, es un detalle también de este tema de los ingresos del trabajo. Yo creo que es importante que se vea la que viene, Rocío, la de los ingresos del trabajo, donde se ve que la participación, o sea, el total de ingresos del trabajo, esto es cómo se distribuye el total de los ingresos del trabajo, se ve que hay una caída sustantiva de la participación, que también se ven niveles, no solamente en participación, de los ingresos del trabajo, sobre todo en los primeros deciles. Los últimos deciles se ve un aumento en la participación, más no un aumento en el nivel. También se ve una importante caída en los efectos del trabajo, en los ingresos del trabajo, que tal como vemos en la lámina siguiente, la última lámina que ves donde se ve ingreso monetario, Rocío, se ve que esto se revierte, sus subsidios, la que viene, ingreso monetario se ve que se revierte, que se contiene, más no se revierte
como lo hemos visto, ¿cierto?, en esta crisis. Vamos a la última lámina. No, a la final nomás. Contarles que lo más importante que se ve en estos resultados, por eso traté de pasar esta presentación con los principales números, pero acá vemos un diagnóstico, tal como les decía, no muy positivo, bastante negativo respecto al efecto de la pandemia en nuestro país. En lo que respecta a los ingresos del trabajo, un efecto contenedor muy importante de los subsidios monetarios, tanto permanentes como de las ayudas, pero una caída en los ingresos del trabajo sustantiva, sin precedente. Contarles que, por ejemplo, los ingresos del trabajo de los hogares cayeron en un 11% real entre 2017 y 2020, número que en crisis subprime, que fue una crisis muy importante, solo fue de 1,6%. Y los ingresos del trabajo del primer quintil cayó cerca de 40%, número que no alcanzó a niveles tan altos, ¿cierto?, en los momentos de la crisis subprime. Por eso que, tal como ustedes han podido leer, ¿cierto?, en las bajadas de estos resultados, si bien el diagnóstico es negativo del efecto que tuvo la crisis sanitaria en nuestro país respecto a los ingresos del trabajo, de que hubo un rol de las ayudas importantes, de los ingresos monetarios, pero de los subsidios monetarios, la hoja de ruta apunta a poder hablar, ¿cierto?, de una, ojalá, dentro de los equilibrios que hay que mantener sanitarios todavía, recuperación de los ingresos del trabajo a través de empleos, ¿cierto?, a través de empleos, ojalá con protección social, porque justamente los hogares más vulnerables se vieron mayormente afectados, producto probablemente de la carencia en seguridad social, que es la carencia de cotización, que les impidió probablemente contar con apoyos como los de un seguro de cesantía, una licencia médica, etcétera, y por eso la hoja de ruta es tan clara respecto a la importancia de recuperar el empleo formal, sobre todo en los hogares más vulnerables, para poder avanzar hacia la senda del desarrollo que se veía clara previo a esta crisis sanitaria mundial, por cierto, sin precedente alguno, y con un impacto enorme en los ingresos del trabajo, que tal como decíamos, afortunadamente se pudo contener producto de los ingresos subsidios monetarios, pero que nos deja todavía en una situación compleja que tenemos que buscar entre todos. Esto es lo que hemos estado trabajando en conjunto, y lo que tenemos que pensar es seguir trabajando en adelante, de la mano, Estado, Congreso, sociedad civil, academia, sector privado, etcétera, para poder apuntar a un desarrollo, ¿cierto?, una senda de desarrollo que logre revertir estos importantes efectos de la crisis, pero que también no pierda de vista la importancia de seguir cuidándonos y seguir manteniendo este equilibrio respecto a la realidad sanitaria que todavía vive el país. Sin más detalles, abierta a todas las consultas por su intermedio, presidente, agradecer el espacio y cuenten con nosotros no solamente para esto, sino que como siempre puerta abierta para poder seguir trabajando o atendiendo las dudas o comentarios de los parlamentarios aquí presentes. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria, por su exposición. Yo, antes de dar la palabra, quiero decirles que por honor al tiempo también, ya que tenemos otro punto tan importante como el tema de la encuesta CACEN, que es el tema habitacional, creo que es fundamental también, subsecretaria, que usted nos haga llegar a cada uno de los integrantes de esta comisión la presentación que usted ha hecho a través de Secretaría, con el propósito de poder tal vez revisar los antecedentes, y yo creo que es necesario realizar una nueva sesión precisamente para tocar este tema. Yo creo que en pocos minutos es muy difícil digerir toda la información que usted nos está entregando así rápidamente, y yo quería proponer a la comisión que podamos tener una reunión especial para poder analizar, después que nos haya llegado los antecedentes, luego reitero a cada uno de los integrantes, para poder conocer los datos, sobre todo por regiones. Así que quería proponer, estimadas diputadas y diputados, de que podamos tener una sesión especial con Desarrollo Social, con el Ministerio de Desarrollo Social, para conocer en detalle después que nos hagan llegar la presentación en la próxima sesión. ¿Qué opinan? ¿De acuerdo, diputada Mix, diputado Naranjo? ¿De acuerdo? Diputados allá también, en la pantalla telemáticamente, diputado Boris Barrera. ¿De acuerdo? Diputada Catalina del Real, Erika Olivera también, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se acuerda por unanimidad de que estaría invitada nuevamente, ojalá con la ministra subsecretaria, para que tengamos esta sesión, y nos haga llegar, por favor, a través de secretaría todos los antecedentes para que los diputados preparen tal vez las consultas que puedan hacer en materia de lo que pasa en su distrito y en cada una de las regiones del país. ¿De acuerdo? Diputada Mix, para que podamos, sí, aprovechando que está la subsecretaria todavía. Muchas gracias. Saludar a la subsecretaria Candia, siempre con su buena disposición y la claridad al exponer
Efectivamente, bueno, yo buscando en la página del Ministerio está esta misma presentación, así que también la bajé y la compartí por ahí. Pero aparte de eso, comparto, obviamente acabamos de tomar el acuerdo de adentrarnos en el fondo, en el más detalle de lo que significa esta encuesta, porque en la exposición a mí me quedan muchas dudas. Por ejemplo, cuáles son los efectos en estos resultados respecto de la migración, como cuál es el factor migrante en este aumento de la pobreza. No es casualidad que tengamos regiones como Tarapacá que se hayan empobrecido de tal manera, digamos. También en el efecto del empleo, los porcentajes de informalidad en que estamos hoy y ver efectivamente las posibilidades reales que hay de transitar a una formalidad, cuando en la práctica lo que por años se ha fomentado en este modelo efectivamente a la informalidad. Y lo otro que tiene que ver con los accesos. Vamos a hablar ahora un ratito más acerca de la vivienda, pero yo tenía súper claro que dentro de los resultados que arrojó la CACEN, obviamente uno de los más llamativos era el déficit de viviendas sociales importantes en la encuesta, y esto no aparece hoy día en la presentación que la subsecretaria no ha compartido. Por tanto, yo querría además pedirle, presidente, que efectivamente cuando tengamos esa sesión solo para revisar la CACEN, ojalá estos datos que para esta comisión son tan importantes como el tema migración, el tema de la formalidad, los accesos a servicios, la situación de la vivienda, cómo se arroja en esta encuesta, y a la salud, por cierto, que son derechos fundamentales que no podemos dejar de lado y que creo que obviamente terminan de configurar una situación de pobreza de la que nos tiene muy preocupados, y sobre todo por el aumento en las regiones de esta realidad, porque uno ve que en términos generales la región metropolitana se mantiene bajo el promedio nacional. Eso, presidente, yo querría que después la presentación en esa sesión pudiéramos profundizar más en estos temas, y a lo mejor pueda dar algunos indicios ahora la subsecretaria. Muchas gracias. Ok, gracias, diputada Claudia Mix. Subsecretaria, para cerrar, por favor, y también nos haga llegar los antecedentes. Sí, encantada, diputado, presidente. Siempre, como siempre, muy importantes e interesantes preguntas las de la diputada Mix, así que agradecida. Obviamente estamos totalmente disponibles por una sesión donde sería de gran utilidad poder contar con una mirada más bien sectorial de los resultados, que sin duda lo podemos preparar. Pero contarle rápidamente a la diputada por su intermedio, presidente, que respecto, bueno, al tema de Tarapacá, evidentemente nosotros cuando vemos estos resultados por primera vez, inmediatamente tendemos a creer que los resultados están muy relacionados con eventualmente la realidad migrante de la región de Tarapacá. Y diputada Mix, le cuento que si bien hay un aumento importante de la pobreza migrante en Tarapacá durante el periodo 2017-2020, también lo hay respecto a la pobreza no migrante. Entonces fuimos un poquito más allá y nos dimos cuenta que Tarapacá es un caso donde el efecto más grande que redunda luego en una tasa de pobreza más elevada, como se ve en los resultados que mostramos recién, dice relación con la importante caída de los ingresos del trabajo. No olvidemos que la región de Tarapacá es una región mayoritariamente abocada a temas de servicios. Y evidentemente los confinamientos, los necesarios confinamientos fueron afectados. Hubo un incremento importante de apoyos monetarios, pero que evidentemente, si bien contuvieron, no lograron revertir. Más que una lógica migrante, lo que está pasando en Tarapacá fue un fuerte efecto en los ingresos del trabajo, producto del elevado tiempo también de confinamiento que tuvo la región, necesarios por cierto, pero que evidentemente fue bastante complejo para los efectos de la región. En general, el tema migrante que me pregunta la diputada Mix por su intermedio, presidente, es un tema que nos preocupa porque la pobreza migrante aumentó bastante, de 10 a 17% aproximadamente, muy por sobre la pobreza no migrante en nuestro país a nivel nacional. Y acá también transmitir de que el mayor efecto del aumento de la pobreza migrante es para aquellas personas que nacieron fuera de Chile, que llevan más tiempo en nuestro país, y los que llevan menos tiempo en nuestro país, el aumento no fue tan sustantivo. Fue también, hubo un aumento, pero no tan sustantivo. Probablemente la hipótesis que tenemos ahí
dice relación con el cambio de la política migratoria que permitió que las personas migrantes recién ingresadas entren con contrato de trabajo y probablemente con una protección social que otros grupos de la población no contaban con tanta fuerza. Así que también tema lo podemos ahondar en profundidad en la sesión que dispuso el presidente por unanimidad con el resto de ustedes parlamentarios. Donde también podemos ver temas de formalidad, donde ahí también el efecto es bien claro respecto a la importancia de las herramientas de protección social, empleo formal, a la hora de poder contener los efectos de crisis económica y en este caso una crisis sanitaria sin precedente alguno. Y por cierto, los efectos en materia de vivienda, que también podemos abordarlos en esa sesión sin ningún problema, y en salud y en todas aquellas dimensiones donde se trabajó el levantamiento de carencias para poder profundizar también con ustedes parlamentarios en la próxima sesión. Se quedó sin micrófono. Subsecretaria, muchas gracias. Efectivamente, para poder tomar decisiones en materia de política pública es muy importante contar con este instrumento en detalle. Así que vamos a estar a través de Secretaría solicitando de que asista usted junto a la ministra y tal vez con todo ese equipo para dar respuesta a los planteamientos de los diputados. Bien, estimados diputados, diputadas, pasaríamos al segundo punto. Está presente con nosotros ya en la sala virtual el ministro de Vivienda. Agradecemos la presencia del ministro. Estimados diputados, la idea nuestra es a través de la Comisión de Desarrollo Social no solamente abordar los temas relacionados con los aportes que hace el Estado en lo que significa los subsidios estatales, sino que también lo que sucede en materia habitacional. Todos estamos conscientes que nuestra comisión tiene relación también con la superación de la pobreza y también la planificación territorial. Por lo tanto, uno de los temas que se abordó aquí en esta comisión fue el tema de los campamentos, el tema de crear un banco de suelos, estamos hablando de terrenos que puedan responder a las necesidades que tiene urgente la población, y hemos tenido ya la presencia del ministro de Bienes Nacionales, hemos tenido la presencia también del presidente de Ferrocarriles del Estado, para que vean qué terrenos están disponibles, para que puedan ser traspasados al MIMBU con el propósito de poder abordar estos temas. Pero a veces en la práctica ocurren hechos que son muy distintos a lo que a veces cuando se plantea desde el Ministerio. Por lo tanto, yo había planteado a esta comisión de tener algunos invitados. Hay algunos que aceptaron la invitación en el caso de la región de O'Higgins y que están ya en la sala. Me gustaría, ministro, que pudiese escuchar estas breves intervenciones para que después usted tenga todo el tiempo para poder responder inquietudes de tanto de los parlamentarios como de quienes también van a participar de esta reunión. Don Juan Carlos, ¿quién estaría primero? Presidente, el orden de las intervenciones lo fija usted. Veo ahí en pantalla a doña Mariela Padilla. Mariela Padilla. Sí, la presidenta de la comuna de Placilla. Sí, y Jimena Cruces creo que también es presidenta. Sí. Le daríamos la palabra en este caso a Mariela Padilla. Me parece que está ya conectada. ¿Sí? Hola. Hola Mariela, la está escuchando el ministro de Vivienda y los integrantes de la comisión. Un gusto de recibirla y tiene usted algunos minutos para que pueda plantear las dificultades que tiene en su comuna, en su comité habitacional de la comuna de Placilla, del sector de Lo Moscoso. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señor ministro, diputados presentes y dirigentes que también están ahí. Yo soy Mariela Padilla, soy la presidenta del Comité de Vivienda Los Moscosos, es una localidad súper chiquitita de la comuna de Placilla, y quería agradecerle al señor presidente la posibilidad que me dio de poder dirigirme directamente al ministro, ya que nosotros somos un comité que ya llevamos alrededor de 7 años, que estamos esperando en el proceso de la compra del terreno, que ha sido un proceso engorroso. Entonces quería proponerle al ministro que él nos facilitara la opción de ver cómo hacer que ese trámite sea un poco menos engorroso para nosotros, porque estamos entrampados en eso. Somos un comité de 60 familias que todas están en extrema pobreza. La mayoría somos mamás solteras, temporeras, y papás que están a cargo de sus hijos también. Entonces, también para nosotros es difícil poder acceder a otra cosa. Nosotros tenemos
la factibilidad de que hay un señor que nos quiere vender el terreno, pero llevamos 7 años entrampados y ahí estamos. Entonces, no sé si a lo mejor el ministro puede hacer, no sé, alguna intervención en la región de O'Higgins para que se haga algo, porque en la comuna de Placilla no está pasando nada. Mariela, ustedes me decía que tenían un terreno que está ya con las informaciones previas favorables y que todos estos antecedentes los tiene la entidad patrocinante del municipio y que también lo hizo llegar al Servio Regional. Sí, nosotros presentamos una carpeta, se la presentamos a nuestra entidad patrocinante que es Eje Municipal y ahí estamos entrampados. Llevamos 7 años en eso. Bueno, la idea es que podamos, ministro, disculpe, solamente aportar algunos antecedentes con respecto a que ellos tienen un terreno identificado. Este terreno eventualmente, la idea es que sea parte del proyecto, que puedan adquirirlo, no sé si puede ser a través de la glosa 12 o al decreto supremo 49. La idea también es que estas familias esperen una respuesta porque dicen que el terreno califica técnicamente, pero que siguen ahí esperando sin respuesta. Esto es parte de las consultas que yo voy a recoger cuando estuve reunido con las dirigentes allá en la localidad. Gracias, Mariela. Vamos a esperar unos minutitos, por favor, para que podamos rápidamente recoger intervenciones también de otra naturaleza, de otros sectores y también de algunos parlamentarios. Vamos interviniendo para que el ministro vaya recogiendo las inquietudes. La idea, ministro, es que usted pueda ayudarnos a buscar soluciones en materia de lo que está pasando en la práctica con Comité Habitacional. Gracias, ministro. Diputado Jaime Naranjo. Gracias, presidente. Incluso asociado con lo que acaba de señalar la dirigente de Placilla, si no me equivoco, de la comuna, ¿no? Ministro, y que tiene que ver justamente con el decreto supremo 49. Ustedes están conscientes de las alzas desmedidas de los materiales de construcción. Y fíjese usted, ministro, y por eso quisiera que me pudiera explicar, ustedes acaban de subirle el subsidio a las grandes empresas constructoras a través de un acuerdo que llegaron con la Cámara de la Construcción en un 22% los subsidios a todas esas empresas que construyen 100, 200, 300 casas. Y resulta que los pequeños contratistas que en el sector rural, como el que vive probablemente la señora dirigente que nos habló, solamente le subieron un 6% a las empresas contratistas que son las que construyen las casas en el sector rural, que construyen 1, 2, 3, 10, 20. Entonces me gustaría que me pudiera explicar a usted por qué a las grandes empresas constructoras de este país, que tienen economías de escala, porque construyen 200, 300, 400 casas, ustedes le subieron el subsidio habitacional en un 22% y resulta que las empresas contratistas chiquititas que construyen menos casas con el mismo decreto, ustedes solamente le subieron en un 6% el subsidio a ellos, cuando les sale mucho más caro a ellos, porque tienen que ir a una localidad rural para construir una casa, 2 casas y economías de escala ninguna. Entonces llama poderosamente la atención y si usted no lo sabe, y debe estar informado me imagino, hoy día no se ha construido ninguna vivienda en el sector rural, porque todas las empresas contratistas no quieren construir porque no les es rentable construir casas en el sector rural con la alza que han tenido los materiales de construcción y a partir de esta alza miserable que ustedes le han hecho a las pequeñas empresas contratistas y sin embargo fueron tan generosos, extraordinariamente generosos con las grandes empresas contratistas de este país, subiéndole un 22% a ellas los subsidios y a las empresas chiquititas que construyen pocos subsidios solamente un 6%. Entonces me gustaría que despejara esa duda, ministro. Gracias, diputado Naranjo. Como le decía, ministro, la idea es una ronda de consultas, de intervenciones, para que después, por favor, pueda intervenir. Diputada Claudia Mix, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad que me hubiese gustado que la subsecretaria de Desarrollo Social no se fuera, porque la pregunta que tengo que hacer convoca a ambos ministros. Aprovecho de saludar al ministro Ward, que nos acompaña también. Es sobre el llamado especial que permite la compra de adquisiciones de materiales de construcción para mejorar techumbre, canaleta y también realizar mantención a las viviendas. El beneficio es de 40 UF, pero nosotros entendemos hoy día que los materiales han subido realmente de una manera impresionante, los materiales de construcción, y por tanto, en algunos casos hasta el 50%, por tanto, el fondo que se destinaba inicialmente ya no alcanza, pero además, a pesar de que las fechas son hasta diciembre, el plazo que hay
de vencimiento de este subsidio, la realidad es que las entidades patrocinantes que están inscritas hoy para este programa ya no están dando abasto por la demanda, ministro. Y tenemos en nuestro país una cantidad importante de EGIs que no están funcionando y que las que son de propiedad o de internas, digamos, de las instituciones de los municipios, estamos hablando de municipios que están recién asumiendo en la mayoría de los casos nuevas gestiones y que por tanto están revisando la situación de sus propias EGIs y no van a alcanzar a actualizar el funcionamiento. Muchas de ellas las tienen, pero las tienen paradas, hace mucho rato que no las usaban. Por tanto, intentar que se extienda hasta diciembre el plazo de la postulación para darle cabida no solo a los municipios, sino que a la EGI que están correctamente funcionando, la posibilidad de recibir esta demanda, evaluar los montos, ministro, porque, como lo hemos planteado acá, los costos están por los cielos y, por tanto, lo que podía haber hecho un jefe de hogar o una jefa de hogar de mantención de su vivienda no es lo mismo que lo que podría hacer hoy con el valor de los materiales. Entonces, exactamente, esa obviamente era mi inquietud, presidente. Me hubiese gustado haber tenido también la opinión del Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias, diputada Mick. Diputado Naranjo, con respecto al punto. Sí, para complementarlo a la diputada Mick, hoy día los subsidios de ampliación y mejoramiento, por lo menos en mi región, están todos parados, porque el monto del subsidio no alcanza para nada y no hay interés de las empresas contratistas de hacer los subsidios. Entonces van a quedar en una situación muy compleja. Entonces, por eso, ministro, es muy importante que usted aclare por qué hubo tanta generosidad con las grandes empresas constructoras de subirle un 22% el subsidio habitacional y por qué este maltrato a las empresas pequeñas que se dedican a hacer justamente subsidios de casa, subsidios de ampliación o de mejoramiento. Gracias, diputado Naranjo. Ministro, ahí hay algunas consultas con respecto al banco de materiales. También usted puede ver que tiene que ver con los plazos que se han fijado, los montos involucrados, el alza del costo de los materiales. Son temas que son recurrentes en todos los distritos del país. Así que esto no es un tema solamente de un distrito en particular, sino que esto se repite en la mayoría de las ciudades a lo largo y ancho de Chile. Por lo tanto, ministro, la idea, como le decía, es escuchar. Tenemos a la señora Jimena Cruce. Hemos hablado del tema de los terrenos. Jimena Cruce es presidenta de un comité habitacional de San Fernando, de la población 18 de septiembre, de un comité denominado Un Sueño, Una Esperanza. Y fíjese que allí hay un terreno al interior de la población que es de propiedad del Ministerio de Vivienda, del Servio. Y ellos han trabajado en un comité habitacional hace bastante tiempo y por esas cosas de la vida, después que están avanzando, aparece otro grupo con la misma intención. Le queremos dar la palabra a la señora Jimena, que es presidenta de esa institución, de ese comité. Señora Jimena, la está escuchando el ministro de Vivienda. Buenas tardes a todos los que están componiendo esta reunión. Buenas tardes, señor ministro, buenas tardes, señor presidente. Me dirijo a usted para pedir que por favor usted nos pueda ayudar en el problema que estamos. Sabe que nosotros hace 7 años que estamos en un comité de vivienda. Y resulta que ahora que ya tenemos la EGIS, tenemos a las 80 familias, estamos con todo listo, nos han dicho que el terreno se lo van a entregar a otra persona. Entonces, por lo tanto, yo le pido por favor que usted nos ayude, porque acá las personas que están integrando este comité son también personas que necesitan, personas de escasos recursos, mujeres que trabajan y sus familias, sus mamás les cuidan los hijos que viven también alrededor de este terreno. Entonces, por eso nosotros estamos muy, muy desesperados por esto, que después de haber luchado por tanto tiempo y después de haber encontrado la EGI, gracias a las personas que han estado en conjunto con nosotros ayudándonos, nos salvan con esto. Y nosotros tenemos más cosas, que nosotros enviamos una carta al Servio, quien nunca respondió, porque nosotros en el 2018 teníamos una carta que estoy leyendo aquí, una carta de resolución el 23 de enero del 2018 y a favor del desarrollo de los proyectos del comité anterior, del comité anterior que existía. Entonces nosotros estamos con una preocupación muy grande porque necesitamos que a nosotros nos ayuden.
porque aquí el Servio en San Fernando, bueno, no había prestado el apoyo, pero la solución de que nos entregaran la respuesta a la carta que se envió no fue hecha. Así es que por eso es que yo estoy pidiendo la ayuda. Hablé con don Cosme Mellado para que él me llevara hasta usted para poder pedir la ayuda y que nosotros logremos el sueño que tenemos de entregar este terreno para que se puedan empezar a hacer la realidad de tener la casa propia. Gracias, señora Jimena. Ministro, hay una carta que no sé si le llegó a sus manos. Yo les puedo hacer llegar la misma carta que le mandó la señora Jimena, donde el terreno, como la reitero, es del Servio, y extrañamente aparece otra agrupación después que ellos estaban ya avanzando hace bastante tiempo y les costó encontrar una eje, como se ha dicho aquí, pues ha costado mucho encontrar una entidad patrocinante, y ellos ahora que estaban avanzando tienen estas dificultades. Así que es parte de lo que ojalá internamente podamos seguir en contacto, pero la idea es que usted vaya tomando nota, ministro. Y lo último tiene que ver con el alcalde de Lolol, tal como dijo la diputada Mix, disculpe, recién llegado el alcalde nuevo, y lógicamente se encontró con que hay un comité habitacional que ha tenido una serie de dificultades, 160 familias en la alejada comuna de Lolol, al interior de la provincia de Colchagua, y que parece que también está en la reunión. Alcalde, don José Román. ¿Lo tenemos en...? No está. No ha llegado. Sí, vamos a ver el alcalde si se conecta, porque estábamos esperando a José Román Chávez, alcalde de la comuna de Lolol, quien iba a exponer algunos minutos sobre lo que afecta al comité El Jardín de Lolol, que ha estado una serie de dificultades para poder avanzar en lo que significa la revisión de sus antecedentes en el Servio regional, y que han tenido muchos obstáculos para poder avanzar con su propósito, y ellos ya tienen una serie de trabajos realizados, familias calificadas, tienen todo un trabajo organizado y lógicamente el terreno para poder avanzar. Esperamos que el alcalde se pueda, ojalá, si es que está escuchando, para que se pueda conectar, y no hay otro diputado, parece que haya levantado la mano telemáticamente, don Juan Carlos. ¿Me parece la diputada Olivera? ¿No? No, perfecto. Ministro, tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias, estimado presidente, estimadas diputadas y diputados, y a todos los dirigentes y funcionarios que nos están acompañando en esta sesión. Siempre es un agrado poder participar de la comisión y poder contestar las preguntas que han surgido. Para serlo totalmente franco, como siempre, teníamos una presentación que explicaba los programas del Ministerio, la manera de postular, que en el fondo obedecía con precisión a la citación de la comisión, pero creo que, si a usted le parece, y a los señores y señores parlamentarios les parece, es mejor ir contestando las preguntas que han surgido y que dan cuenta de las bajadas concretas en terreno, en el territorio, de a veces ciertas dudas que se producen en torno a cómo se aplican en la práctica los programas del Ministerio. Así que, si usted me autoriza, le enviamos de todas formas la presentación que hizo acá nuestro abogado Gonzalo Gacitúa, junto con Nicolás Galvez, y procedo, en vez de ir a la presentación, a contestar las preguntas que se han hecho, mientras esperamos si se conecta el alcalde de Lolol. Creo que puede ser una manera más efectiva de hacer más eficiente el uso del tiempo y aprovechar que están las dirigentes presentes acá, ¿si le parece? Me parece, ministro. Es más, lo pueden hacer también el equipo suyo con el secretario aquí, con don Juan Carlos, para que él le entregue la antecedente a los restos de los diputados. Yo lo envío. Perfecto, muchísimas gracias. Paso entonces a contestar en orden cronológico las preguntas que surgieron, junto con agradecer nuevamente la invitación a la comisión y con felicitar a la subsecretaria Candia. Creo que el trabajo que se hace desde el Ministerio de Desarrollo Social y la información que se entrega a propósito de la CACEN es tremendamente importante. Cuando uno tiene un diagnóstico claro en materia de política pública, las posibilidades de aceptar con la solución son mucho más altas, y teniendo a una subsecretaria como la subsecretaria Candia, junto por supuesto a la ministra, es garantía de calidad en ese sentido, y para nosotros los ministerios sectoriales es muy útil trabajar con desarrollo social, con la información que ellos evalúan, procesan y por supuesto comunican. Junto con ello, señalar, presidente, en relación con la primera consulta de la señora Mariela Padilla, a quien aprovecho de saludar. Buenas tardes, doña Mariela, ¿cómo está usted? Gusto de verla. Lo que me gustaría es ponernos a disposición como ministerio
el trabajo que hacen con los parlamentarios es sumamente relevante. Muchas veces nos permiten acceder a información de comités que llevan demasiado tiempo esperando. Yo creo que el techo es un derecho. Lamentablemente nos encontramos en muchas reuniones en Chile con la misma realidad que tiene usted, de familias, en este caso son 60 familias que llevan 7 años esperando, y eso es mucho tiempo. Lo que hemos hecho es constituir un grupo de trabajo que ya entregó propuestas que están implementándose en el Ministerio para poder reducir los tiempos a la mitad, y esa es una súper buena noticia. Estamos creando un banco de suelo, porque cuando se construye el suelo que es público, el suelo fiscal, los tiempos se reducen a la mitad. Y ya compramos, o ya nos hicimos el año pasado de 250 hectáreas, son 120 terrenos, este año vamos a incluir 50 más y probablemente más todavía, para poder facilitar el acceso de los comités a través de la glosa 12 o a través de la glosa 11, es decir, cuando están vinculados directamente a un comité o no, para poder desarrollar proyectos en suelo fiscal. Está demostradísimo que es mucho más rápido y creo que es muy eficiente eso, porque los tiempos no pueden ser eso. Me gustaría, señora Mariela, poder recibirla en el Ministerio, si a usted le parece, junto a su directiva, cuando usted quiera, de manera de que junto con Ceremi y Servio de la región poder dar solución más rápida al planteamiento que ustedes están haciendo. Yo creo que lo que no puede pasar es que existan 7 años más y obviamente que si hay un terreno asociado y se han encontrado con dificultades para poder avanzar, siempre existe la voluntad de poder entregar una solución. Entonces, le ofrezco reunión el día y la hora que usted quiera y, por supuesto, la autoridad de la región totalmente disponible para recibirla también junto a los parlamentarios que la quieren acompañar. Creo que está levantando la mano doña Mariela, presidente. Sí, es que quiero aprovechar la circunstancia y que usted mismo le ponga fecha. Semana que viene. El día que a usted le convenga, a la hora que a usted le convenga, nosotros vamos a ir. En principio, por condiciones sanitarias, siempre conviene por Zoom, pero si quiere venir con un grupo chiquitito para respetar los aforos, la podríamos recibir el día martes, si no me equivoco. Si nos deja el teléfono, o si me entrega el teléfono, lo anoto ahora mismo y nos contactamos. Aquí algunas personas que nos acompañan en el Ministerio van a recoger sus datos, llamarlo el día mismo y coordinar una reunión para la semana que viene, si le parece. Perfecto, me parece perfecto. Si ¿Quiere quiere, le doy mi número? Démelo y lo anotamos inmediatamente, si me autoriza el presidente. Ahora, creo que no sé si estamos en televisión, quizás le daré el teléfono a todo Chile, así que... Lo haremos llegar en forma interna, ministro, mejor. Internamente para... Ok. Te agradece en nombre del Comité Esperanza de Placilla. Eternamente agradecida. De la localidad ¿Me permite una interrupción al ministro? Saludos, señora Mariela Padilla. ¿Me permite una... Muchas gracias, señor presidente. Presidente, ¿me permite una interrupción? Ministro. Sí, diputado Jaime Naranjo. Presidente, ministro, una consulta. Usted ha dicho que han comprado alrededor de 200 y tantas hectáreas. ¿Sería posible que nos hiciera llegar un oficio en qué comunas se han comprado esos terrenos? Porque la otra vez lo solicitamos también, pero no nos llegó la respuesta. Sería interesante nosotros saber en qué comunas del país han comprado esos terrenos, ministro, si es posible. De todas maneras, diputado, por su intermedio, presidente, nos hicimos de esos terrenos, es decir, los adquirimos de forma gratuita en algunos casos a través de un muy buen convenio que tenemos con el Ministerio de Bienes Nacionales y en otros casos también los compramos. Esos suman 250 hectáreas el año pasado y ahí hay de ambas modalidades, transferencia a título gratuito o transferencia a título oneroso, pero ninguna dificultad, las disculpas del caso si esa información fue pedida antes y no fue entregada, pero la podemos hacer llegar sin problema a la Comisión porque creo que es información relevante. La política de banco de suelo nos permite reducir a la mitad los tiempos de espera de las familias en todo Chile para poder adquirir una vivienda. Y eso es un legado que además queremos que continúe. Quisiéramos que los candidatos presidenciales el día de mañana firmen un compromiso para mantener esta política pública porque es una política de Estado, más que una política de gobierno. Paso con a la siguiente consulta, si le parece, presidente, que era justamente del diputado Naranjo, que nos preguntaba en torno al tema del quiebre de stock y del alza de los materiales. Tuvimos la oportunidad en la Comisión de Vivienda hace unas 7 semanas, diría yo, de exponer en torno a este tema y señalar cosas muy breves para poder avanzar en las preguntas que se nos hicieron. Primero, tenemos un diagnóstico compartido. Hay un quiebre de stock, hay un alza de materiales y eso está, en nuestra opinión, provocado principalmente por una disminución en la oferta, un aumento en la demanda. Gran parte de la madera se ha ido a Estados Unidos, los precios han aumentado, la demanda en Estados Unidos aumentó y hay un problema de madera y también de otros materiales en Chile. Además, las familias, producto de transferencias del Estado o de ahorros propios,
han tomado la determinación de poder hacer mejoramientos en sus hogares. Entonces, en las ferreterías locales, en los negocios más de comunas más pequeñas, se ha producido también un problema más allá del quiebre de stock o el alza del precio de los materiales que se produce en las grandes cadenas. Entonces, producto de ese diagnóstico que está totalmente compartido y que nosotros lo dijimos también públicamente, es una realidad y obviamente una realidad disímil, varía según la región, es que nosotros ya adoptamos algunas medidas y quisiera referirme especialmente a una resolución que, si no me equivoco, es la 727 de hace unos también 2 meses atrás, que en materia de mejoramiento, usted sabe que el Ministerio trabaja en déficit cuantitativo y en déficit cualitativo. El cuantitativo es la cantidad de viviendas que faltan en Chile y el cualitativo son todos los programas que tiene el Ministerio en materia de mejoramiento. Y esa resolución apuntó principalmente a el déficit cualitativo, es decir, a los programas 255 y 27, que apuntan a poder mejorar las viviendas actualmente existentes y que son refaccionables, para ocupar una palabra que se pueda comprender fácilmente. Eso ya está vigente y el aumento promedio que se hizo en esa oportunidad a través de esa resolución es de un 12%. Eso contempla, por supuesto, la realidad disímil que existe en cada región, y ahí lo interesante es que estamos hablando principalmente de empresas pequeñas y medianas. El mejoramiento que se hace en las viviendas lo hace normalmente una persona que trabaja de manera como lo hacen las pymes, y no a través de grandes estructuras económicas ni empresas que son más grandes, sino que son más bien de barrio, que contratan a través de los programas que tiene el Ministerio, por ejemplo, la tarjeta Banco de Materiales, a una entidad que los ayuda técnicamente y que asiste desde el punto de vista técnico a las personas en las refacciones que hacen de sus viviendas. Ese aumento, estimados diputados, fue en promedio para el 255 y el DS27 de un 12%, y eso ya se encuentra totalmente vigente. Sin embargo, bueno, eso obedece a que nosotros detectamos como Ministerio, y existe sintonía con los Ceremi y directores del Servicio de todo Chile, que las obras se estaban viendo afectadas producto de la pandemia y producto de las dificultades económicas y que desembocan en alza en el precio de los materiales, estaban afectando principalmente a las obras de mejoramiento. Si uno analiza los inicios de obra en el DS49 y en el DS19, ejercicio 2021 con 2020, no teníamos la dificultad hace un par de meses que sí observábamos en los programas del Ministerio que son de mejoramiento, y es por eso que tomamos esa decisión. Y creo que fue una buena decisión, y de hecho en pocos días más tenemos que ir a transmitir o a relatar cuáles son los efectos de esa decisión a la Comisión de Vivienda, y por supuesto que nosotros encantados también de repetir ese ejercicio aquí en la Comisión de Desarrollo Social. Lo que tiene que ver con los otros programas, es decir, con los DS19, con los DS49 y con los DS10, que son los programas rurales, nosotros estamos también implementando medidas similares. Yo quiero decirle que eso está ocurriendo mientras hablamos, lo hemos estado conversando no solamente con quienes están asociados a la Cámara Chilena de la Construcción, ya que todas las medidas que nosotros aplicamos como Ministerio están destinadas a las cerca de 3.000 empresas que trabajan con el Ministerio de Vivienda, el 80% de las cuales son pymes. Ese dato quisiera reiterarlo con total precisión. El 80% de las empresas que trabajan con el Ministerio de Vivienda en las diferentes áreas que tiene el Ministerio, en el déficit cuantitativo, en el déficit cualitativo y en obras urbanas, son pymes, técnicamente definidas como pymes. Entonces, es bueno ahí transmitir esa información de forma de que no quede en tela de juicio que nosotros estamos trabajando únicamente, y es una crítica que se puede hacer desde la información que se puede obtener, pero quisiera ser clarísimo respecto al tema. El 80% de las empresas que trabajan con el Ministerio son pymes, y hacia ellas están enfocadas principalmente las medidas que nosotros estamos implementando. Y respecto a la pregunta en materia de ruralidad, ellas también, a través del DS10, también se van a ver beneficiadas de medidas similares, estimados diputados Naranjo y estimados diputados, y ahí el beneficio se está estimando, o el aumento del subsidio se está estimando, ligado a la realidad de cada región, primer criterio, y segundo, a la materialidad. Hemos hecho un trabajo muy exhaustivo que ha liderado la División Técnica del Ministerio, y que está considerando material por material, región por región, para establecer cuáles son los subsidios que se requieren para que nosotros cumplamos con el objetivo principal que tiene el Ministerio, que en el fondo es construir viviendas. Mientras sostenemos esta conversación, en Chile se están construyendo cerca de 125.000 viviendas. Tenemos la meta de iniciar 70.000 viviendas este año. Gracias al aporte que se hizo por parte del Congreso, tenemos el presupuesto más alto en la historia del Ministerio. Queremos entregar 300.000 subsidios este año, beneficiando a cerca de 1 millón de personas.
pero entregarle la tranquilidad al diputado Naranjo y a todos los parlamentarios miembros de esta comisión de que los beneficios en materia de subsidios y eventualmente aumento de subsidios van dirigidos no solamente a quienes forman parte de la Cámara Chilena de la Construcción, sino que a todas las empresas que trabajan con el Ministerio, 80% de las cuales son pymes. Y el DSD está pidiendo una interrupción, entiendo el diputado Naranjo, presidente. Ministro, por su intermedio, presidente, perdón que lo interrumpa, ministro, pero en este mismo minuto que estamos aquí en esta sesión, la información que yo tengo a la séptima región, y por eso permítame señalarle, es que a las grandes empresas se les subieron los subsidios habitacionales en un 22%. Y en este mismo minuto, las autoridades del Ministerio Regional le están diciendo a las pymes que los subsidios de sus casas van a subir un 6%. Me están llegando los WhatsApp donde me están diciendo que les están comunicando que a los chicos les subieron el subsidio en un 6% y a los grandes, en la séptima región, en un 22%. Y usted comprenderá que las empresas grandes tienen economías de escala, muy distintas en las pymes que construyen una casa, 2 casas, en el mejor de los casos 10, 20 casas. Entonces, mi consulta es por qué para unos 22% y para los otros un 6%, o es parejo, pero no tiene explicación ninguna. Perdón que lo interrumpa, pero estoy teniendo la información de este minuto porque están en una reunión donde me están diciendo que le están comunicando que los subsidios para las pymes subieron solo un 6% para vivienda en el decreto, ¿cómo se llama? DS49. Sí, bueno, efectivamente la preocupación que le asiste es totalmente legítima. Si fuera un subsidio mayor para las empresas que no son pequeñas o las que no trabajan finalmente ayudando a los vecinos a poder refaccionar sus viviendas, que son las empresas más pequeñas, naturalmente que estaríamos en una situación difícil de explicar, pero le contesto con total claridad que no es así. Encantado de poder tener una reunión con usted, con la comisión, cuando se estime necesario, para poder dar a conocer los números con total claridad, región por región, pero el análisis que se está haciendo, ya se encuentra vigente la resolución, que es la 727, para las obras de mejoramiento, y esas están a cargo principalmente de empresas pequeñas y de maestros muchas veces que están a cargo de refacciones en los hogares. Y ahí el aumento en promedio es del 12% para el déficit cualitativo, estimado diputado, estimado presidente. Y lo que se está estimando para paliar las dificultades que hemos tenido en inicios de obras y en continuidad de obras en el DC49 es algo que considera la realidad regional y también la materialidad. Entonces, creo que es muy bueno que le podamos hacer llegar esa información porque, claro, el dato mata relato, y si a usted le están llegando datos, creo que es muy relevante que los podamos contrastar con los que tiene el Ministerio para que tengamos una sola información y así podamos dejarlo tranquilo, que es una necesidad que creo que es muy relevante, porque yo entiendo que la labor de los parlamentarios es de puente entre los vecinos muchas veces y las autoridades del gobierno central, así que se agradece mucho la información que está entregando, pero si a usted le parece, lo hacemos llegar a través de la comisión o directamente al diputado Naranjo la realidad que se está implementando a través de la resolución 727 que está vigente y lo que se está trabajando para el resto de las obras, principalmente para los DC49 en muchos lugares de Chile, donde los ha afectado el quiebre de stock y el alza en el precio de los materiales, pero volver a insistir, también en ese grupo de empresas el 80% corresponde a pymes, no son grandes conglomerados las que trabajan con el Ministerio en el 80% de los casos. A toda la comisión, ministro, no solamente al diputado Naranjo, sino que a todos. Presidente, como estas son resoluciones que se toman región por región, como usted ha señalado, de acuerdo a las variables de las alzas de la construcción, sería bueno que usted nos hiciera llegar región por región cuáles son las resoluciones que se han tomado. Porque le vuelvo a insistir, y perdón que sea majadero, ministro, sigo recibiendo la información que le estoy señalando, que a las grandes empresas en la región del Maule le aumentaron los subsidios habitacionales, no de mejoramiento y ampliación, de casa, en un 22%. En cambio, a las pymes, a las chicas que también se dedican a construir casas, pero en número menor, solo en un 6%. Entonces me encantaría, ya que no quiero ser exclusivo, que me mande el decreto que se hizo para la séptima región para las grandes empresas y otro decreto distinto para las pequeñas, que lo mande para todas las regiones de Chile, para que todos veamos que el Ministerio de la Vivienda a las grandes empresas le subió el subsidio más que a las pymes. Entonces estamos, por favor, usted mismo está diciendo que el 80% de las empresas constructoras son pymes, entonces ayudémoslas. Y si, ¿por qué se le sube un 6% a ella y por qué un 22% a las grandes?
No hay explicación ninguna, ministro. La A explicación, no ser de que usted la sí. tenga y las pueda explicar, pero yo le estoy diciendo, le estoy entregando información fidedigna. Y por eso que, si usted cree que no, que yo estoy equivocado, mándenos las resoluciones que han hecho región por región, cuánto le subieron a los grandes y cuánto le subieron a los chicos. Si quiere se lo reitero, diputado, y entiendo que la labor que usted está haciendo es de defensa de las personas, ya me parece muy bien. Yo hice lo mismo durante 12 años en el Congreso y lo estimo totalmente adecuado. Pero la información que tiene no es correcta, no es ese el aumento que se le está entregando a las empresas, no existe un aumento del 22%, no se le está entregando un subsidio mayor a las empresas más grandes, el subsidio que se está entregando es mayor para las pequeñas empresas, y cuando me refiero al déficit cualitativo, me refiero a las empresas que trabajan en las comunas, en los barrios, colaborando en la refacción de las viviendas a través de los programas DS27 y 255. Entonces, en muy en simple y en pocas palabras, la información que tienen no es correcta, pero para que se quede totalmente tranquilo, se la vamos a hacer llegar a la comisión, de forma que la puedan contrastar con los WhatsApp que le están llegando. Gracias, ministro. Gracias, presidente. Me quedan algunas consultas que también se hicieron, la puedo repasar rápidamente. Por favor. Respecto de la consulta que hacía la diputada Mix, nosotros, claro, tenemos plazos de postulación a los diferentes programas del Ministerio, son cerca de 30 llamados al año, pero estamos evaluando permanentemente hacer nuevos llamados, porque gracias al presupuesto que tenemos, producto de la muy buena negociación que tuvimos con el Congreso el año pasado, uno de los desafíos más relevantes es ejecutar ese presupuesto y eventualmente llegar a la meta de entregar estos 300.000 subsidios. Entonces, si hay personas que quedan fuera de un llamado, ya hace falta tener llamados distintos el día de mañana, principalmente en el programa que me estaba preguntando, que si no me equivoco es Tarjeta Banco de Materiales. Estamos totalmente disponibles para hacerlo. Y si hay personas que antes de que exista un llamado del día de mañana quisieran que se revisaran sus casos, estimada diputada, encantada de que nos pueda hacer llegar esos casos y los revisamos en el Ministerio con todo gusto. Después, la señora Jimena Cruces, quisiera plantearle lo mismo que le planteaba a la señora Mariela. Nos encantaría poder tener una reunión con usted. La diferencia es que hay un terreno serbio, ministro. En el caso Sí. de San Fernando hay un terreno que es del ministerio. Sí, lo tengo ahí anotadísimo porque hace la diferencia, como usted señala. Entonces, sería muy importante, si es que ya se reunió con las autoridades regionales, Seremi y Servio, poder reunirnos también la semana que viene, mismo tratamiento que le ofrecía a la señora Mariela. Pongámosle día y hora, si nos puede dejar a través de las personas que están ahí en la comisión su teléfono para poder contactarla y poder coordinar una reunión para la semana que viene, de forma de ir coordinando con usted y con su comité los avances. Yo creo que uno tiene que comprender que la labor de la dirigente es la más difícil, porque tiene que ir a contarle a sus vecinos si le fue bien, le fue más o menos o le fue mal, en la reunión que tuvo, en este caso en la Cámara de Diputados, con las autoridades del Ministerio de Vivienda. Y ojalá que les pueda transmitir que les fue bien, porque tiene una reunión para la semana que viene para poder acelerar los trámites que llevan tanto tiempo y que obviamente nosotros queremos reducir. A mí lo que más me indigna, me preocupa, es cuando nos encontramos con dirigentes y vecinos que nos dicen, oiga, a mí se me han muerto vecinos esperando en los comités de las soluciones habitacionales. Eso quisiéramos que no vuelva a ocurrir, y es por eso que la política de Banco de Suelo nos tiene tan entusiasmados, porque reduce los tiempos a la mitad. Así que encantado, señora Jimena, de poder coordinar una reunión para la semana que viene con usted y con sus dirigentes, si quiere por Zoom, si quiere de forma presencial, así que ahí lo coordinamos. Y entiendo, presidente, que también había una duda o una inquietud, no sé si el alcalde Lolol ya se conectó. Sí, el alcalde Lolol ya está conectado, ministro. El alcalde José Román, pero antes, sí, una cosa. Sí, estamos. Alcalde, está por ahí, ahora sí, porque habíamos adelantado ya la información al ministro que se trata de un comité habitacional de 160 familias que han tenido una serie de dificultades y obstáculos en las carpetas ahí en el Servio Regional. Está el alcalde José Román, ahí está el ministro para que lo va a escuchar, alcalde, así que tiene usted la palabra. Muchas gracias, diputado. ¿Me escucha bien? Así es, se escucha bien. Gracias, diputado Mellado, por el espacio para poder conversar acá en esta comisión. Yo soy José Román, alcalde de la comuna de Lolol. Ministro también, buenas tardes, ya buenas noches, y a todos los presentes en esta reunión. Bueno, la verdad, nosotros como comuna de Lolol estamos en un proceso muy importante, ya que estamos trabajando con un comité de vivienda de 160 familias acá en la comuna, ¿ya? Un comité de vivienda, la verdad que, como recién hacía mención el ministro, hay gente que nos ha dejado en el camino, gente que llevan aproximadamente entre
13, 15 años en este comité de vivienda, en la cual hemos tenido muchas dificultades. Gracias a algunas gestiones de unos ex parlamentarios se pudo obtener los recursos para la compra de un terreno, que eso ha facilitado un poco, en este caso, la gestión para poder postular a los subsidios. No obstante a esto, la verdad que hemos tenido algunos problemas con el Servio de la región con respecto a la revisión de nuestras carpetas. Ahora nuevamente se nos devolvieron, producto de algunos antecedentes algunos problemas que tenemos que subsanar. Esperamos si todo así nos indica hacer el ingreso a esta carpeta en el último llamado de este año, sino al principio del próximo. Y ahí donde nosotros siempre apelamos, en este caso, a la buena voluntad y a poder agilizar la gestión. Nosotros tenemos 160 familias, y la verdad que nosotros somos una comuna del Olol, sexta región, en el corazón de Colchagua. Somos una comuna bastante pequeña y sé que ustedes pueden magnificar cuál sería en este caso el impulso o en este caso cuánto podría cubrir la necesidad de vivienda en nuestra comuna. Estamos hablando de 160 familias, somos una comuna alrededor de 7.000, 7.200 habitantes, por lo tanto este proyecto sería muy importante para nosotros y en eso que estamos trabajando desde un día como municipalidad en conjunto ahí con el diputado Mellado, el cual ha sido una pilar fundamental para esto, así que es importante, como usted lo mencionaba adelante, ministro, que hay gente que se nos queda el camino y esperamos que esto, ojalá pronto tengamos ya el ingreso a las carpetas y en este caso podemos agilizar todos los trámites para que podamos tener una pronta solución habitacional a esta familia de nuestra comuna del Olol. Gracias, alcalde. Saludos a Joe Brioni, a su presidente y a la directiva. Muchas gracias a usted, diputado, por el espacio. Muy bien. Gracias, alcalde. Ministro. Gracias, presidente. Sí, gracias, alcalde. Encantado de poder ayudar. Nosotros trabajamos, tenemos un equipo especial dentro del ministerio que trabaja con los alcaldes, con los municipios en todo Chile, porque ustedes son quienes mejor conocen la realidad de los vecinos, junto a los parlamentarios, y creo que es muy importante poder avanzar. Así que, mismo tratamiento que las dirigentes, poder reunirnos cuando usted estime pertinente. En cada comuna muchas veces hay más de un tema en materia de vivienda. Nosotros tenemos diferentes programas, trabajamos con los alcaldes en materia urbana, tenemos el programa de pavimentos participativos, en materia de vivienda está lo que se hace en integración social, que son los DC-19, está el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es el DC-49, están los programas DC-27, 255, que son los relativos a materias de mejoramiento. Así que pónganle fecha y hora y nosotros encantados de poder reunirnos, ojalá en la comuna, y si no acá en el ministerio, de forma a poder asistir a las preocupaciones que usted tiene. Pero cuente con nosotros, es un ministerio de puertas abiertas, el tema de vivienda no tiene color político y cuando uno lo ve de esa manera, creo que más rápidamente puede encontrar soluciones. Muchas gracias, ministro, por la buena disposición y no le quepa duda que una vez ya ingresando las carpetas al Servio, esperamos que sea, como dije al principio, en el último llamado, vamos a ir en este caso a golpear las puertas para poder agilizar la gestión. Así que se agradece la buena disposición, ministro, de su parte. Muchas gracias. Gracias a usted, alcalde. Le vaya bien. Gracias. Gracias, alcalde. Gracias, diputado. Gracias. Bien, hay solicitud de poder, de otras palabras que están aquí planteándose. Primero, quedan pocos minutos, ministro, pero sabe, el tema es muy importante para nosotros, sobre todo entendiendo de que en cada uno de los distritos hay temas relacionados no solo con el tema de los allegados, los campamentos que hemos planteado del comienzo, lo relacionado con el tema de los terrenos, los suelos que están hoy día también complicados. Me alegro que haya un banco de suelos que sea un desafío de política pública y del ministerio, así que le doy la palabra a la diputada Claudia Mix con respecto al punto. Gracias, presidente. Antes que se me vaya el ministro, lo que pasa es que cuando yo insistía en la posibilidad de que se evaluara la fecha tope de postulación al Banco de Materiales, es porque además, por la situación actual en que están las EGIs, porque además también tienen un tope. Cuando ellos tienen un tope, un límite de tramitación por capacidad interna y por reglamento, se nos pone más difícil el camino para acompañar estos procesos de organización de los vecinos para poder postular. Y por eso hacía mención a que efectivamente los municipios requieren de un tiempo para poder actualizar sus ejes y en eso se nos va a pasar el plazo de vencimiento. Por eso le quiero pedir, ministro, no solo tengo súper claro que usted tiene la capacidad de hacer exención de documentos, por ejemplo, en el momento postular, casos especiales, seguramente eso se va dando, lo vimos
en el primer gobierno incluso del presidente Piñera. Yo estaba a cargo de un programa de Quiero mi barrio y lo vimos en programas de mejoramiento donde logramos que hubiesen algunos documentos que no eran necesarios reconsiderarlos. Y entonces yo le planteo, ministro, abiertamente la posibilidad de evaluar en el contexto actual en que estamos, poder extender el plazo de postulación del subsidio para dar tiempo a las EGIs también, para que estén en condiciones de recibir esta demanda que ha crecido muchísimo en los territorios, y hagamos la pega bien. O sea, yo le pido de verdad, más allá que después podamos hacer excepciones con aquellos vecinos que lleguen tarde al proceso, es que abiertamente lo mejoremos, lo abramos, y que cuenten con el apoyo, por supuesto, de todos nosotros para que el resultado sea lo mejor posible. Eso, presidente. Gracias, diputada Claudia Mix. Sumarme también a su intervención en la misma línea. Creo que es fundamental, ministro, para mucha gente que está siguiendo esta transmisión, seguramente le va a interesar saber qué es lo que pasa con este aporte, que me parece que es una buena iniciativa del Banco de Materiales, pero es importante también que eso se pueda manejar en el tema de los tiempos, los plazos y los montos, revisarlos tal vez, porque precisamente son los materiales de construcción los que han subido de precio y en forma brutal. Así que creo que es fundamental revisar, evaluar cómo ha sido el impacto de esta iniciativa, que me parece que hay mucha gente que podría optar hoy día. Basta con que tenga una entidad patrocinante, una vez que lo asesore, y lo más probable es que tengamos mucha demanda, pero tal vez tengan dificultades en la obtención del beneficio. Creo que es importante también, ministro, recoger esta solicitud, este planteamiento. Lo hacemos en nombre de muchos comités y de mucha gente que está hoy día postulando los subsidios, pero que también espera mejorar su vivienda en tiempos de pandemia. Así que, ministro, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Recojo el planteamiento, recojo la inquietud. Lo vamos a estudiar internamente con los equipos del Ministerio rápidamente, y me comprometo a tener una respuesta cuando estemos nuevamente en la comisión, o si alguien la solicita antes, por supuesto, encantado de poder recibir a los señores parlamentarios o conversarlo directamente en los distritos. Pero creo que es una propuesta justa, es algo que se puede evaluar, presidente, y forma parte de los llamados que nosotros tenemos como ministerio. Este es un programa que a mí me gusta mucho. La tarjeta Banco de Materiales nos permite llegar directamente a los vecinos con un aporte que pueden destinar un porcentaje también a mano de obra, no solamente a material, y eso es muy bueno. Así que encantado, presidente, de recibir esa solicitud, analizarla internamente y reiterar los compromisos que nosotros asumimos, de enviar la información y reiterar que lo que estamos haciendo en materia de estimación de los subsidios tiene como único propósito, como decimos acá con el subsecretario, pegar ladrillo, poder continuar con estas 130, 125.000 viviendas que se están construyendo en este momento y poder entregar más soluciones habitacionales, dado lo que está pasando en Chile, especialmente en materia de asentamientos precarios, en materia de tomas y campamentos, donde hay un aumento explosivo. Yo tengo una dificultad, presidente, tengo una reunión a las 7 de la tarde por Zoom con personas de diferentes regiones. No sé si hay alguna pregunta adicional, me atrevería a llegar 10 minutos atrasado a esa reunión, pero no sé si hay alguna duda que pueda colaborar en su respuesta. No, ministro, agradecerle su participación en esta comisión, pero más que una duda es dejarle la invitación para otra sesión. Creo que es importante para nosotros como Comisión de Desarrollo Social tener presente de primera fuente lo que se refiere a la política pública habitacional. Así que agradecerle, reitero, y también a quienes han participado de esta comisión, a los diputados y diputadas que están en forma telemática, a quienes estuvieron aquí en forma presencial y, por supuesto, a nuestros invitados e invitadas que participaron también en esta comisión. Por lo tanto, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.